Queridos argentinos, los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Pero en definitiva, terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Conseguimos el blindaje 2001 y ahora los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. Qué lindo es dar buenas noticias. Nuestro objetivo es, y hoy lo discutimos largamente con La Espina, es bajo un programa, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares, nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible. Porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. El 2001 será un gran año para todos. Pero la solución no alcanzó y se debió recurrir a otra alternativa, el mega canje, que pretendía aliviar los pagos de intereses y capital de la deuda externa argentina, canjeando la deuda por una nueva. Estamos trabajando una protección con una cantidad importante de dólares, que no vamos a decir todavía cómo los vamos a conseguir, pero ya tenemos el armado de la ingeniería jurídica para que podamos, al salir del cepo, pero vamos a blindar con una cantidad de dólares que negociaremos de manera internacional. Soy ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza. Estoy orgullosa de haber pertenecido a este gobierno y le quiero decir de nuevo, vamos a tener otra oportunidad. Los que fuimos del gobierno de la Alianza vamos a tener otra oportunidad. A ver, se supone que los dirigentes políticos aprenden de sus errores. Por lo menos aprenden de las cosas o de las palabras que quedaron grabadas y que terminan connotando algo negativo para sus propias carreras. Por ejemplo, después de la Alianza, aquel gobierno de Fernando de la Rúa se llamó la Alianza, nunca más en la Argentina ninguna coalición se llamó Alianza. Entonces, se matan buscando eufemismos para no utilizar la palabra alianza. Piensen que ya en los partidos políticos no existen en tanto tales, sino que todas son coaliciones. Entonces, nadie utiliza la palabra alianza para algo que es obviamente una alianza. La coalición cívica es una coalición cívica. Se utiliza la palabra unión, unión por la patria. Se utiliza la palabra frente, frente de todo, frente para la victoria. El partido de Macri, cuando convocó a una coalición, lo llamó Juntos, y ahora Juntos por el Cambio luego, y Cambiemos. Nadie quiere utilizar la palabra alianza porque la palabra alianza, casi como una manera de cábala, evoca a Fernando de la Rúa y al fracaso de su gobierno. Por eso uno dice, bueno, ¿qué pasó con Patricia Bullrich, que utilizó la palabra blindar, que evoca al blindaje? Claro, queda como para decir, bueno, no tuvo un asesor que le dijo, no es el verbo adecuado. O en todo caso, lo que hay que pensar es que, y este me parece que es el debate profundo, más interesante, es la idea otra vez de ese blindaje que tiene que ver con volver al Fondo Monetario Internacional como garante del funcionamiento de la economía en la Argentina. Y eso es lo que vale la pena discutir, o por lo menos lo que está en el tapete. Porque los candidatos, ustedes miren cómo son las campañas, ¿no? Larreta con el cambio de nuestras vidas, Massa, que habla como ministro de Economía, después se da vuelta y habla como candidato, Patricia Bullrich, con el todo o nada. Son consignas, las consignas que arman los publicitarios, pero si uno se queda en eso, lo más factible es que entre en una trampa. Sino hay que pensar un poquito y hay que ver por dónde pasa la cuestión estructural de lo que se va a discutir en las próximas elecciones y lo que viene para la Argentina. Y ahí es donde entra la cuestión del blindaje. Porque si uno se queda en la chicana de que, bueno, Patricia Bullrich quiere hacer un nuevo blindaje igual que el que hizo de la Rúa, y así le fue a de la Rúa, se queda eso, se queda en la cosa superficial. Es verdad que los que integraron el gobierno de la Alianza, todos se presentan como si nunca hubieran pasado por ahí, como si hubieran nacido de un repollo y que nada, están acá reclamando y diciendo que hay que cambiar las cosas y que hay que mirar al futuro como si no hubieran hecho nada y no tuvieran pasado. Pero olvidemos todo eso. ¿Cuál es la discusión profunda
en esto del blindaje. Vamos a escuchar exactamente lo que dijo Patricia Bullrich y vamos a analizar qué hay detrás de esta teoría del blindaje. Escuchen. A ver, bueno, ahí está. Largamente con la espina es bajo un programa, bajo un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde en dólares. Nosotros vamos a abrir el cepo lo antes posible. Nuestro objetivo es... Patricia Bullrich, un acuerdo con el Fondo Monetario que nos blinde, o sea, más Fondo Monetario. ¿Sí? Y ahí es donde uno dice, bueno, volvamos un poquito para atrás. Ya se hizo esto en la Argentina de ir más con el Fondo Monetario y por más con el Fondo Monetario. De hecho, en los 90, la Argentina fue presentada como el ejemplo mundial el mejor alumno, la mejor alumna del Fondo Monetario Internacional. Y miren cómo terminó en el 2001. Ese largo proceso de la convertibilidad terminó pésimamente mal, incluso con el autor de la convertibilidad, con Domingo Cavallo, al frente de eso que fue el estallido de la convertibilidad. Esa idea de que si nosotros vamos y pactamos con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario nos da mucha plata y nos blinda, como dijo Patricia Bullrich, ya le salió mal a De la Rúa. ¿Por qué? Porque afecta a la gobernabilidad. Esto ya lo vio en su momento, lo vio el propio Macri, lo vio De la Rúa. Esa idea de ser el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional termina mal. A Macri le permitió, mejor dicho, no le permitió ser reelecto. Es más, uno puede decir que Alberto Fernández, que a esta altura del partido ya no se entiende qué quiso hacer, si creyó en Martín Guzmán, si ahora ya no sabemos si Martín Guzmán era un infiltrado, un tipo mandado por el Fondo Monetario y los organismos internacionales, que lo llevó dormido 2 años a Alberto hasta que al final le dijo, no sabe qué, no va a pasar nada. La ingenuidad de Alberto que pensó que el Fondo Monetario en la pandemia había cambiado y le iban a dar cosas que no le dieron. En fin, todos los gobernantes argentinos de los últimos años que creyeron que el Fondo Monetario les iba a salvar la gobernabilidad les fue pésimo. A De la Rúa, a Macri y al propio Alberto Fernández. Entonces, la idea esta de ser el mejor alumno del Fondo Monetario, de pedirle plata al Fondo Monetario para que nos blinde, ya se ha demostrado que no sirve. Solo volver 20 años para atrás y ver un poco lo que dicen los diarios de la época y los libros de historia y ahí lo van a encontrar. Hace 20 años, cuando se discutían estas mismas cosas en la Argentina, había 2 ejemplos. Uno era Indonesia y el otro era Malasia. Indonesia también, era como la Argentina, mejor alumno del Fondo Monetario Internacional, tuvo un estallido social y le fue pésimo. Malasia, en cambio, utilizó un plan heterodoxo y terminó convirtiéndose en un país muchísimo más industrializado con un crecimiento de la economía. Esa disyuntiva fue la que trajo Roberto Labaña acá, cuando después de la caída de la convertibilidad le explicó a los gobernadores y al presidente Eduardo Duhalde que había 2 caminos, seguir lo que decía el Fondo Monetario Internacional y terminar como Indonesia y hacer otra cosa y ser como Malasia. Este debate es un debate viejo. Los gobiernos en su momento entendieron que si uno seguía haciendo lo que decía el Fondo Monetario Internacional, esos programas te llevaban a la crisis, te llevaban al desastre. En la Argentina, Macri pensó que podía volver al Fondo Monetario Internacional, pero acuérdense bien cómo fue la película. ¿Qué hizo? Primero pidió deuda privada. La deuda privada, y nunca sabremos cuánto cobró, o si cobró algo de comisión, o por lo menos su primo Caputo, que estaba ahí como ministro de Finanzas, cobraban comisión para tomar semejante deuda. Tomaba la deuda, esa deuda privada entraba y hacía la tasa, hacía la bicicleta financiera, y después la guita se la llevaban. En un momento dado, cuando los acreedores privados dijeron, muchachos, nosotros no queremos llevar la nuestra, le fueron a pedir plata al Fondo Monetario. Esa plata no sirvió ni para una obra pública, ni para nada, y sirvió para sacar la guita de la Argentina, y después nos quedamos todos con el muerto. Pero la idea esta de que si vos tenés un problema con el prestamista, vas y lo resolvés pidiéndole más plata al prestamista, esta es la idea de un blindaje. No importa si utiliza o no la palabra Patricia Bullrich. ¿No? Si, bueno, ella utilizó la palabra, vamos a ir al Fondo Monetario que nos va a blindar con un gran préstamo, con más plata, y así vamos a estar todavía en un ajuste peor. Esa idea fue la que tuvo De la Rúa. Fue al Fondo Monetario y le dijeron, ¿cómo no? Lo vamos a blindar. Escuchen lo que decía De la Rúa. Los esfuerzos de este año dieron sus frutos. He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento. Pero en definitiva, terminamos este año
con un gran éxito, el blindaje 2001. Conseguimos el blindaje 2001 y ahora los principales indicadores económicos anticipan un gran año para la Argentina. Qué lindo es dar buenas noticias. Bueno, es lo que quedó de ese discurso del blindaje, es la frase final con la cual tanta parodia se hizo, del qué lindo es dar buenas noticias, con ese aire un poco raro que tenía de la Rúa. Pero la palabra blindaje él la estrena en ese discurso, en el famoso discurso donde sonaban los pajaritos, porque estaba grabado en Olivo, y para darle un ambiente bucólico, se escuchaban los pajaritos de fondo y decía, qué lindo es dar buenas noticias a fin de año. La verdad que no fueron buenas noticias, el blindaje no fueron buenas noticias, sino que no alcanzó porque siempre es lo mismo. El concepto del ajuste, tal como lo entiende el Fondo Monetario, le traslada siempre la culpa al ajustado. ¿Sí? Entonces, siempre, pase lo que pase, si estalla después todo por los aires, la culpa es del país que pidió la plata, que no hizo lo suficiente. Es más, a final del 2001, cuando había estallado la pobreza, cuando había estallado el desempleo en la Argentina, había economistas que decían, ¿saben qué? Estamos cambiando de caballo a mitad del río, deberíamos seguir ajustando, porque ahí vamos a llegar a un futuro venturoso. Y este es el debate de lo que viene en la Argentina. Por eso, cuando Patricia Bullrich dice, vamos a ir al Fondo Monetario a pedir más plata, es hacer más de lo que hizo Macri. O sea, fue Macri el que pidió el préstamo más grande en la historia del FMI, que así nos dejó. Y Patricia Bullrich dice, bueno, vamos a ir a buscar más plata todavía. ¿Para qué? Para darse vuelta y después decir, bueno, ¿cómo hacemos el ajuste para pagar semejante deuda y poder estabilizar la economía? Es una manera de entenderlo. El problema es que después ya sabemos eso cómo se transmite en las calles y cómo se traduce en las calles. Se traduce en conflicto social. Y después viene, ahí sí se entiende el spot de Patricia Bullrich de o es todo o es nada. Es, buscamos la guita en el fondo, traemos un blindaje económico, que es otro paquete de plata, no se sabe para qué se la usará, y mientras tanto ajustamos y después nos enfrentamos a la gente en las calles. Pero eso es una de las cosas, lo que dice Patricia Bullrich. No hay que quedarse en la chicana de la palabra blindaje, sino lo que ella dijo en lo profundo, y está bien, y la verdad que está bien que un candidato diga sinceramente lo que va a hacer, que va a ir a pedirle más plata al Fondo Monetario. ¿Qué dicen los otros candidatos? Porque la verdad que esto, lo que decíamos, si uno va a intentar enterarse de lo que dicen los candidatos, escuchando los espacios cedidos a los partidos políticos, la verdad que no se va a enterar de un carajo. Lo que va a escuchar son consignas, pensadas por publicitarios, chicanas de redes, cosas por el estilo, pero no se va a enterar de nada. Solo se puede enterar leyendo algunos diarios económicos cuando los candidatos se reúnen en foros empresarios, que es ahí un poquito donde sueltan un poco más la lengua y dicen qué es lo que van a hacer. ¿Qué dice Horacio Rodríguez Larreta? No dice volver al Fondo Monetario Internacional, pero sí acepta parte de lo que el Fondo Monetario Internacional le está pidiendo a Sergio Massa. ¿Qué es lo que le está pidiendo el Fondo a Massa? Bueno, lo que más o menos se publicó en estos días en los diarios. Porque esta semana se conoció el acuerdo de Massa con el Fondo Monetario Internacional, por el cual vendrán en algún momento 7.000 millones de dólares. Hay una cuenta rara porque hay que mandar 3, te mandan 4, bueno, no importa. Pero lo importante es que ahí también se conoció qué le pide el Fondo Monetario a Massa. Le pide una devaluación incluso que se llegó a pensar en una devaluación del 100%. Le pide aumentos de tarifas. Ya sabemos que los aumentos de tarifas después van a los costos y son un balde de nafta sobre la inflación. Le pide frenar la masa salarial en el sector público, o sea, o no tomar más gente o en lo posible despedir gente del sector público, incluidas las empresas públicas. Le pide frenar las transferencias a las empresas públicas. El debate es sobre aerolíneas. ¿Aerolíneas es deficitaria? Bueno, hay que encontrar algo para que deje de ser deficitaria, algo que también está en la campaña electoral. Le pide frenar las transferencias a las provincias. Claro, le cortan la transferencia del Estado Nacional a algunas provincias que tienen déficit y ahí vienen los estallidos sociales en las propias provincias, como hubo en los 90. Cosa que ya nos olvidamos, pero en una época, vuelta a vuelta, había estallidos sociales en las provincias. Le piden controlar los gastos sociales, o sea, licuar por inflación o reducir los gastos en jubilaciones, en asignación universal por hijo, en planes sociales, etcétera, etcétera. Esto es lo que le está pidiendo hoy a este gobierno que ya se está yendo, el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué dice Horacio Rodríguez Larreta? Dice, bueno, que él está pensando en una devaluación fuerte,
de inicio del 70%, un aumento de tarifas y un recorte en el Estado, más o menos lo que pide el Fondo Monetario, pero no dice de ir a pedirle más plata al Fondo Monetario. Espera que con esto puedan mejorar las cuentas públicas, lo de siempre, que ingrese la plata del campo, que ingrese la plata del petróleo, del gas, del litio, y así siga para adelante. ¿Qué es lo que dice Massa? Dice, bueno, podemos esperar que ingrese la plata del campo, del litio, del petróleo, y no lo dice, pero obviamente va de suyo, que sabe que algo de ajuste van a tener que hacer en el sector público, pero apuesta más a que el crecimiento permita ordenar las cuentas públicas, bajar el déficit y ahí sí darse vuelta y renegociar con el Fondo Monetario Internacional. Estas son más o menos las cosas así como se están discutiendo. Pero lo que uno tiene que saber también es que el Fondo Monetario, o sea, que al final del camino es Estados Unidos y los países desarrollados los que mueven esa canilla y mueven esos burócratas, tiene que saber que el Fondo Monetario hace lecturas políticas. Y fíjense que acuérdense, en el 2001, a De la Rúa le cortan la plata, ¿cuándo? Cuando pierde las elecciones. De la Rúa pierde las elecciones de medio término en octubre del 2001 y en diciembre de 2001 se va. ¿Por qué? Porque le cortaron la plata y ahí vino lo que todos conocemos, el corralito, el estallido social y el helicóptero. Ahora hay elecciones paso. Por eso para el gobierno es tan importante tener un caudal, un caudal que lo deje competitivo para entrar en la segunda vuelta, porque si no ya saben, porque está a tiro de esto, por más que le hayan dicho al ministro Sergio Massa que le van a mandar la plata, el tramo hasta octubre y el tramo hasta noviembre es largo. Y si el gobierno no tiene volumen político, si el FMI huele que el gobierno está débil, ahí muchachos se abre una, porque ya se sabe, los organismos internacionales tienen sus burócratas, se disfrazan de gente seria, dicen que solo hacen economía, pero cuando huelen debilidad política, agárrense porque ahí la cosa se pone fea. Bienvenido.